La semana pasada nos llegó un Ryzen 7 9700X desde AliExpress. Demoró poco menos de 2 meses, pero el chinito infunable SZ-CPU cumplió como siempre. No tuvimos mucho tiempo, pero decidimos sacrificar otras actividades para realizar una guía de configuración completa, tal como les mostramos hace unas semanas con el Ryzen 7 9800X3D. No solo habrán benchmarks 2D, sino que también veremos resultados en gaming, incluyendo detalles de FPS bajos 0,1%, 1% y fotogramas promedio. Habrán dos escenarios. El primero es la configuración base, donde se respetarán los 65 watts de TDP del 9700X con PDO automático, F-Clock a 2000 MHz y memorias DDR5 a 6000 MT por segundo CL30. El segundo será el clásico modo Overclock, donde el 9700X operará sin limitaciones, con PDO avanzado y Curve Optimizer, sumado a F-Clock de 2133 MHz, junto a memorias DDR5 a 6200 MT por segundo CL26. Sin nada más que agregar, comencemos. La plataforma de pruebas es la de costumbre. Tenemos al Ryzen 7 9700X junto a la ASRock B650M HDB/M2. Las memorias RAM 2x6 GB de 7600 MT por segundo, que serían ADI Single Rank, Samsung 980 Pro de 2 TB, fuente de poder Dark Power Pro 12 de 1500 W, la Galaxy RTX 4070 Ti Super X Gamer. Esta la estaremos utilizando con sus parámetros de fábrica, salvo un pequeño undervolt a 950 mV y 2700 MHz. La razón tras este procedimiento es reducir o mitigar las temperaturas y, en segundo lugar, tener una frecuencia fija que se aplique para todos los escenarios. Respecto a la metodología, esta consistirá en grabar los gameplays de juegos o benchmarks con un segundo PC utilizando la capturadora Avermedia GC575 en resolución 1440p. Cada caso será compartido en pantalla dividida con lujo de detalles gracias a MSI Afterburner y RivaTuner Statistics Server. A continuación, dejaremos un video de respaldo con la configuración en BIOS para ambos perfiles, mostrando frecuencias, voltajes y latencias. Les siguen los resultados obtenidos, pero estos irán pasando de forma rápida y omitiremos comentarios de momento. Nos vemos en las conclusiones. La configuración del Ryzen 7 9700X es muy similar a lo ya visto con el 9800X3D o el 7900X3D. Tenemos el DRAM Frequency a 6200 MT por segundo, los voltajes son idénticos, VDD/I/O a 1.4 V, VDD a 1.65 V, VDD-Q a 1.35 y el DRAM BPP lo dejamos en 1.8 V. Eso sí, en este caso el Infinity Fabric es un poco más bajo, 2133 MHz. No pudimos estabilizar a 2167 porque nos pedía mucho voltaje de SOC. Y este no lo quisimos subir de 1.23 V. La idea es tratar de mantenerlo lo más cercano a 1.2 V, en lo posible. No podemos olvidarnos de la modalidad 1/1, así que tenemos que forzar el uClock igual memclock. Tal como con el 9800X3D, el VDDP también es estable con el 9700X en 1.05 V. Pasemos a ver ahora el DRAM Timing Configuration. Las latencias son exactamente las mismas, así que las vamos a ir pasando de forma rápida. En caso de tener algún tipo de inestabilidad, yo les recomendaría dejar estos dos valores que dicen 69 del TRFC en automático. Y en caso contrario también podemos subir el TRTP de 12 a 16. Luego tenemos que dirigirnos a la pestaña de avanzado. Nos vamos a AMD CDS, UMC Common Options, DDR Memory Features. Y una vez que este perfil podamos validarlo y sea 100% estable, tenemos que dejar el Memory Context Restore en habilitado, o en este caso Enabled. En caso contrario hay que dejarlo deshabilitado. Luego el DDR Training Options, dejamos el DFR Training en Enable. Deshabilitamos el TSME y tenemos que dejar habilitado el Power Down Enable. En caso que estemos haciendo todo el proceso de training, tenemos que también dejar el Power Down Enable en deshabilitado. Luego tendríamos que ir a NVIDIA Command Options,
a GFX Configuration y aquí tenemos que deshabilitar el iGPU. A algunas personas podría servirle esta opción si solamente quieren utilizar su tarjeta de video dedicada. Lo último, pero no menos importante, sería irse a AMD Overclocking, Precision Boost Overdrive. Dejamos esto en modo avanzado, los límites del PBO de la placa madre. Habilitamos también un CPU Boost Clock Override de 200 MHz. Luego pasamos al Curve Optimizer y utilizamos la modalidad All Cores Negative y aquí llegamos hasta 35. La configuración base con la cual haremos las comparativas será similar a la que definimos para el 9800X3D. Eso significa que el DRAM Frequency estará a 6000 megatransfers por segundo en modalidad 1:1. Eso sí, los voltajes del VDD, VDQ y VDIO estarán todos a 1.4 volts. Mantenemos los 2000 MHz del Infinity Fabric o F-Clock. Y las latencias son las siguientes: 30, 36, 36, 76. Que no se nos olvide, en AMD Overclocking aceptamos Precision Boost Overdrive y este lo vamos a dejar en modo automático, que se regule solo.
Leave not one of them standing. It's nighttime at the station. Don't worry, I told you. I got it, open up! Go! Here come his partners. Looks like Artyom's been on another one of his mad trips up top. Hey, Duke, wait a minute. Where to now? Left, across the square! Hey, Damir, do you think the Colonel knows what Artyom been up to here? How am I supposed to know? Ask him yourself. He radioed from the ring, said he'd be here tomorrow. Hey, you! Leave him alone! Like Artyom's been on another one of his mad trips up top. Hemos llegado a las conclusiones. Pudimos apreciar un gran salto de rendimiento, sobre todo en las pruebas de Cinebench, especialmente R23 y R20, con casi una mejora multinúcleo del 30%. Si consideramos todos los benchmarks sintéticos, tenemos aproximadamente una mejora del 4% mononúcleo y 22% multinúcleo. Este incremento refleja el potencial latente del Ryzen 7 9700X cuando es liberado de la limitación del TDP de 65 watts. Pasando al segmento gaming, vemos un salto más discreto pero notorio. Incrementamos un 8% los FPS bajos 0,1%, un 6% los FPS bajos 1% y un 4% los FPS promedio. Por desgracia, no hay una diferencia tan significativa como con las pruebas 2D. Uno de los juegos más beneficiados con el 9700X en modo Overclock fue Space Marine 2. Especialmente en los FPS bajos 0,1%, obteniendo un 22% mejores resultados respecto a la configuración base. Viendo el consumo eléctrico del Ryzen 7 9700X, este sería uno de sus grandes puntos negativos, al menos para el escenario con Overclock. Rozamos los 160 watts de consumo en el CPU corriendo Cinebench R23, lo que se traduce en un incremento del 80% respecto a sus modestos 88 watts de la configuración base. En gaming el consumo es un poco más aterrizado con 116 watts máximos, pero sigue habiendo una brecha del 32%. Demasiado para nuestro gusto. De todos modos, nos parece interesante tener un CPU con estas dos modalidades, teniendo un consumo limitado usando un TDP de 65 watts y por otro lado un modo sin límite que mejora su desempeño. Las temperaturas también serían un punto negativo al hacer overclock, ya que aumentamos los deltas en 26 Kelvin para Cinebench R23 y 11 Kelvin en juegos. Como recordarán, en la plataforma de pruebas mencionamos que estamos usando un Mora 420 Pro y sistema custom de water cooling. Aún teniendo algo así, obtuvimos estos valores con 25 grados de temperatura ambiente. Por falta de tiempo no pudimos comparar con un Noctua U14S de menores prestaciones, pero de seguro habríamos llegado rápidamente al TJ Max de 95 grados Celsius. Al final del día, esta comparativa tiene un sabor agridulce, porque si bien existen mejoras, estas son solo del 22% para benchmarks 2D en multinúcleo y del 4% para los FPS promedio en gaming 1080p. Esto queda muy por debajo del consumo eléctrico desmesurado de hasta un 80% extra y los deltas de temperatura antes mostrados. Por nuestra parte, justificamos los resultados netamente por razones empíricas, pero no les recomendamos romper la eficiencia energética de los 65 watts de TDP para el Ryzen 7 9700X. Agradecemos que nos den un buen like si les gustó esta revisión. Pueden ayudarnos dejando un comentario o compartiendo nuestro trabajo, ya que eso favorece el algoritmo de YouTube. Nos vemos en el próximo video.